En Virginia, en la sede del Pentágono, un homenaje a las 144 víctimas que fallecieron a consecuencia de la colisión de un Boeing 757 contra el corazón de la inteligencia norteamericana. Allí se producía la primera aparición pública del día del presidente norteamericano George Bush, donde se dirigió a la nación. A estas horas se encuentra en Pensilvania. Bush ha querido trasladarse personalmente al descampado donde se estalló la última de las aeronaves, un aparato de United Airlines cuyo objetivo presumiblemente era el Capitolio. Allí murieron otras 40 personas, el heroico pasaje que al parecer prefirió suicidarse antes de que los terroristas lograran su objetivo. También ha sido la primera vez que se adentraban en el epicentro de la catástrofe muchos de los familiares de las víctimas de las Torres Gemelas. Allí en la zona cero la ceremonia se inició a la misma hora en que impactó el primer avión contra la Torre Norte. Y a lo largo de 4 horas el homenaje no cesa. Rostros de profundo dolor y lágrimas inundan el recuerdo de sus seres queridos. Todos sin excepción han estado presentes. Sus nombres, uno a uno, han sido leídos por personalidades de la sociedad norteamericana, desde el secretario de Estado Colin Powell al actor Robert De Niro. Los atentados que hoy recordamos con horror sacudieron a todo el mundo y todavía hoy a sus finanzas. El motor de la economía mundial, el parqué neoyorquino, Wall Street, se mantuvo entonces cerrado durante una semana. Hoy también ha querido recordar aquella fatídica fecha y ha retrasado su apertura 2 horas. Allí se han dado cita las autoridades locales de Nueva York. Tras 2 minutos de silencio, el exalcalde Rudolph Giuliani ha hecho un discurso optimista en el que ha resaltado que la ciudad que dirigió es fuerte, que ha logrado levantarse de sus cenizas y que su economía funciona. Los mercados han abierto al alza. Esto es todo por el momento, Patricia. En 1 hora volvemos con más información. Buenas tardes. Vieron los terroristas del 11 de septiembre. Me dijeron que en su país era un requerimiento tener experiencia en simuladores de vuelo antes de presentarse a una entrevista en una compañía aérea. No había nada extraño en ello. Muchos estudiantes de España vienen aquí antes de solicitar trabajo en Iberia para familiarizarse con la cabina de un Boeing 727. Si tuviéramos tiempo yo lo dejaría volar y le demostraría que no requiere tanto para volar un avión. Volarlo con precisión es otra historia, pero hacer virar un avión no requiere mucho más que virar como si estuviéramos virando un auto, ¿no? Obviamente para mantener altura, velocidad y todo al mismo tiempo requiere un poco más de práctica, pero si usted se pone aquí, usted vira el avión y lo lleva al rumbo que usted quiera. Obviamente conoce lo que es una brújula y con eso encuentra el lugar que va a ir, ¿no? ¿Usted cree que entonces si hubieran querido les hubiera resultado igual de fácil o de dificultoso darle a la Casa Blanca que al Pentágono? En mi opinión es la misma cosa. Mientras más grande, más fácil, pero no requiere esa precisión tan grande. En mi opinión, lo que ellos hicieron, estaban sobreentrenados para lo que hicieron. América permanecía inocente y pieza a pieza se construía la trama de una conspiración letal y silenciosa. Enero del año 2000, Kuala Lumpur, Malasia. Estos 2 hombres, Khalid al-Miqdad y Nawat al-Hatmi, que estrellarían un avión contra el Pentágono, participan en una reunión de alto nivel de Al-Qaeda. La CIA los había detectado, pero pierde su rastro cuando cruzan la frontera de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En San Diego, durante meses, reciben instrucción de vuelo y se mezclan entre la población. Sin tener a nadie infiltrado entre los secuestradores, alguien que nos advirtiese, era imposible prevenir el 11 de septiembre.
inevitable iba a ocurrir en menos de una semana. El 4 de septiembre, al menos 5 de los terroristas mantienen su última reunión para coordinar los ataques. Eligen una ciudad en el desierto de Nevada, donde el fuego y el alcohol atraen a millones de americanos. La estancia en Las Vegas está rodeada de misterio. Aparentemente, y según la reconstrucción del FBI, evitaron casinos y grandes hoteles, o al menos su presencia no quedó registrada en las cámaras de vigilancia electrónica. Donde sí quedaron registrados fue en la memoria fotográfica de un camarero de este pequeño restaurante, en el distrito más criminal de Las Vegas, una zona marginal frecuentada por proxenetas y narcotraficantes. Por este lugar no vienen turistas, por eso los recuerdo. Un tipo del FBI vino por aquí y me dijo que los terroristas pasaron en Las Vegas un par de días y que alquilaron una prostituta. Después del 11 de septiembre, la chica fue al FBI y dijo que se acostó con 4 de ellos en la habitación de un motel, aquí al lado. El relato de la prostituta, de ser cierto, quizás fue la última concesión terrenal de Mohamed Atta y sus secuaces. Una versión de los hechos que rompe un estricto código para la noche antes de la muerte en la yihad. Así se desprende de estos manuscritos abandonados por los terroristas. Haz un juramento para morir. Recuerda que esa noche harás frente a desafíos y tentaciones. Obedece a Dios, mantente firme. Una vez muerto, que no se acerque a mi cuerpo ni mujer embarazada ni nadie impuro. Quien lave mi cadáver, que no toque mis genitales. Cuando se aproxime la hora cero, abre tu corazón y da la bienvenida a la muerte. No olvides rezar antes de alcanzar el objetivo. Después, nos encontraremos en el paraíso. Alguien fue muy inteligente para coordinar el secuestro simultáneo de 4 aviones. Creo que cada vez son mejores y están más comprometidos. En poco tiempo, si alguien no los detiene, serán capaces de llevar a cabo operaciones similares de gran envergadura contra los objetivos que ellos se propongan, cuando ellos quieran. Robert Baer habla desde la experiencia. Durante 21 años realizó operaciones clandestinas para la CIA en Irak, Afganistán, Líbano y Sudán. Habla árabe con fluidez y conoce de cerca los grupos radicales islámicos. También el mecanismo para conseguir armas de destrucción masiva en Asia Central. Si usted me da el dinero suficiente, podemos volar juntos a Asia Central y encontrar un Stinger en 48 horas. Y también allí podemos conseguir Anthrax militar. Si los terroristas quieren hacerlo, lo harán. No hay forma de detectar un Stinger camuflado en un contenedor. Incluso un perro no lo puede olfatear, como la cocaína. Cada día llegan 600.000 contenedores a los puertos de Estados Unidos. Imposible registrar más del 2%. Se paralizaría el comercio exterior. Extremadamente vulnerables, los puertos se convierten de esta forma en la primera línea de defensa. The ship was
Este buque ha llegado del Mediterráneo. Nueva York es su primer puerto de atraque. Lo que vamos a hacer es verificar con este detector los niveles de radiación en el perímetro de los contenedores. Tenemos que asegurarnos de que no son elevados. Si notamos que un contenedor ha sido abierto, lo inspeccionamos por dentro. Pero antes es importante medir el nivel de radiación. Antes de revisar un buque, siempre hago el ejercicio mental de suponer que hay escondida un arma, un terrorista, lo que sea. No puedes llegar y decir, aquí no hay nada. Hay que mentalizarse. Es más que posible que los terroristas lo hayan hecho. Y como cualquier amenaza es posible, en la América posterior al 11 de septiembre, no se escatiman medios ni tecnología. Los contenedores que despiertan sospecha, bien por su carga o por su procedencia, son literalmente radiografiados. Esto es un aparato de radiación gamma. Nos permite ver a través del contenedor. Podemos visionar su interior en esta pantalla y determinar el contenido, por ejemplo, si hay armas camufladas. Si la imagen coincide con la declaración de carga, lo dejamos pasar. Si detectamos algo raro, lo sometemos a rigurosa inspección. Una anomalía en este cargamento activa el sexto sentido del inspector McKay. It looks like it was, I don't know, I didn't go down it yet. It's kind of, I thought it was drums or paper rolls or something. See, I'm actually looking right here, I'm thinking. This is off the tow pads. I don't know, maybe it's a packing container, I don't know. Little furniture and stuff like this. De inmediato se comienza a perforar y a destripar un cargamento de muebles. Inspectores y hombres de la Guardia Nacional se sumergen en una actividad frenética en busca de la pesadilla del FBI. Podemos identificar incluso piezas de un Stinger o de otro misil antiaéreo. Nunca debes bajar la guardia. Nos han entrenado y sabemos lo que buscamos. Después de horas de destrozo y toneladas de descarga, la anomalía queda al descubierto. Se trata de un peculiar cargamento de armas procedente de Pakistán. Armas al fin y al cabo, dicen satisfechos los inspectores. Con esto, cualquier sarraceno podría cortar el patriótico cuello de los hijos de América. Desde el Martes Negro, América se sabe vulnerable. En las grandes metrópolis, militares y civiles participan en simulacros de respuesta rápida ante un ataque químico, nuclear o bacteriológico. En el condado de Passaic, a tan solo una hora de Nueva York, no quieren dejar nada al azar. El miedo acecha y cada domingo se distribuye yoduro de potasio entre la población. 14.000 pastillas, un antídoto de urgencia contra el cáncer de tiroides en el caso de un sabotaje contra una central nuclear. Ojalá no estuviéramos tan cerca del reactor. Hace 10 años, cuando compramos nuestra casa, el terrorismo no era una preocupación. Sabíamos que la central estaba a 15 kilómetros, pero no estábamos asustados. Pero en el mundo de hoy, después del 11 de septiembre... Desde Manhattan, Afganistán, atravesando Oriente Medio y el Golfo Pérsico. La zona cero ya existía antes del 11 de septiembre. Geológica.
Todos necesitan ayuda, los supervivientes, los familiares, los evacuados, los equipos de rescate, los huérfanos sobre todo, y los que descubrieron que el terrorismo también golpea en este país. Su vida entera dio un vuelco. Los niños se dieron cuenta de que había terroristas que estaban aquí y de que su capacidad de destrucción era inimaginable. Algo muy difícil de comprender. Y eso es lo que conmocionó a los niños, y lo hizo de una forma tan fuerte que esa impresión estará con ellos el resto de su vida. La Cruz Roja tomó cartas en el asunto, ha puesto en marcha un programa para pagar más sesiones de terapia, más consultas con el psiquiatra y, si es preciso, el internamiento en un hospital. En casos extremos financiarán la cura de desintoxicación y la rehabilitación. La cura psicológica inicial urgente ayudó a sobreponerse al shock, pero fue insuficiente. Hemos puesto este programa a disposición de la gente. Hemos hecho públicas las ayudas y los fondos para la asistencia psiquiátrica, pero por desgracia mucha gente vive con el trauma sin buscar ayuda. Síntomas como ansiedad, depresión o estrés. Ninguna sociedad está preparada para el terrorismo, pero esta menos. La pérdida repentina de un ser querido, aderezada con el impacto de los medios de comunicación, se asimila con los años. Cuando analizamos este trauma tenemos que ver en qué grado ha impactado a la gente, dependiendo de lo cerca que vivieron la tragedia. Si perdieron a alguien, si fueron testigos de los ataques, su historia personal previa, sus traumas y desequilibrios anteriores. Las grandes cadenas llevan una semana bombardeando insistentemente al pueblo americano con el recuerdo machacón de los ataques. Por eso la ansiedad ha vuelto a dispararse y en el teléfono de la esperanza se han recibido 8.000 llamadas. Todo un síntoma. Hay un hombre, un profesional de reconocido prestigio, un hombre español que sabe en el mundo más que nadie de dramas humanos. Su experiencia personal la ha reflejado en un libro de reciente publicación. Olga, más allá del 11 de septiembre, la superación del trauma. Sí, este es el libro, lo tengo en las manos. No solo es un análisis de un psiquiatra, del que era el responsable del sistema de sanidad y de los hospitales públicos de esta ciudad, es también el testimonio de alguien que vivió en primera persona esa tragedia. Le saludamos, está en nuestro plato de Madrid, don Luis Rojas Marcos. Buenas noches. Buenas noches. El sol se pone en Nueva York. Detrás del plató de Antena 3, la línea del cielo echa de menos a las Torres Gemelas. Comienza a esta hora, muy cerca de aquí, el acto final del primer aniversario del 11S. De inmediato nos iremos a Battery Park para asistir en directo al encendido de la llama eterna. Antes, sin embargo, vamos a hacer un pequeño recorrido por la zona que ha sido el punto central a lo largo de toda la jornada con todos los acontecimientos del día. Nos vamos a la zona cero y ahí está Ricardo Ortega. Dinos, Ricardo, ¿cuál es el aspecto que ofrece a estas horas la zona cero? Lo decías muy bien, Javier, puesta de sol en Manhattan, por detrás de la orilla oeste del río Hudson. La zona cero se sumerge, se sume en una oscuridad paulatina y la ciudad que nunca duerme empieza a despertar poco a poco de esa pesadilla del 11 de septiembre. De este primer aniversario en la zona cero a estas horas tan solo queda un rastro, un círculo de flores bautizado como el Círculo del Honor. Ahora toda la atención se traslada a Battery Park, a la punta de la flecha de la isla de Manhattan, donde el presidente Bush y otros 91 jefes de Estado participan en la ceremonia de encendido de la llama eterna. La llama eterna, en recuerdo a las víctimas, se va a encender en el memorial de la esfera de ese parque, de Battery Park. Es una zona ganada al río, con toda la tierra que se extrajo para construir los cimientos de las Torres Gemelas. Battery Park recibe su nombre, el Parque de la Batería, porque ese era el lugar en el que se ubicaba la batería de artillería que protegía la bahía de Manhattan. Tenemos ya las primeras imágenes de ese lugar y el homenaje se celebrará en torno a la esfera, el único monumento que fue rescatado de lo que quedó de las Torres Gemelas. En el momento de derruirse, cuando ya todo eran escombros, simplemente esa esfera se había salvado de la catástrofe y fue trasladada a Battery Park. En unos instantes, Olga, podremos estar allí, pero antes, si te parece, podemos tratar de recordar ese 11 de septiembre, qué es lo que ocurrió cuando muchas víctimas necesitaron ayuda
y a lo mejor encontrar una persona que se la pudo prestar. Héroes Anónimos. Y tenemos la oportunidad de conversar con uno de ellos. Él era el jefe de mantenimiento de las escaleras de emergencia de la Torre Norte, la primera torre impactada por los aviones. William Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Acababa de empezar su jornada de trabajo aquel día, a las 8:30. ¿Dónde estaba? Estaba en el sótano número 1. La torre tenía 6 subniveles de sótanos. El sótano principal era donde se encontraban todas las oficinas de soporte del personal del edificio, los de mantenimientos, pintores, carpinteros y electricistas. Bien, y en ese momento, 15 minutos después, ¿usted nota el impacto? Se siente como una explosión. Es el avión dando en la parte de arriba del edificio. Pienso en ese momento que es un generador de energía eléctrica que quizás ha explotado en los subsótanos, en los debajo niveles, del sótano. Sí, exacto, pensando en eso, porque se sintió como si fuera una explosión. Y cuando lo voy a verbalizar, la explosión sucede, la verdadera explosión sucede, porque las alas del avión estaban explotando. En ese momento el edificio, por el impacto, se mueve, oscila de lado a lado, tanto que todas las paredes se agrietan, el techo en falso cae y se activan los rociadores contra incendio. Empieza a caer agua por todos lados. La torre sigue moviéndose, oscilando, y se oye las máquinas cayéndose en el piso, las máquinas de fax, las computadoras, los ordenadores. Todo eso en el sótano. ¿Usted qué hace en ese momento? ¿Intenta huir? No, se forma una gritería, un despavorido completo. Hay alrededor de 14 personas en la oficina y en eso entra un señor corriendo diciendo explosión, explosión, explosión. Y cuando lo miro tenía toda la piel arrancada debajo de las axilas hasta la punta de los dedos, totalmente arrancada en los dos brazos. Yo pensé que había sido tela lo que él le colgaba y cuando me fijo bien era la carne, porque empieza a supurarle los brazos, estaba quemado. Usted le salva la vida, creo que es uno de sus mejores amigos. Eso es correcto, lo saco fuera del edificio, incluyendo a las 14 personas que estaban en la oficina porque no sabían qué hacer. Y yo empiezo a empujar a toda la gente fuera de la oficina, llego a las afueras del edificio, paro una ambulancia y meto al señor Felipe David dentro de la ambulancia. En ese momento, cuando miro hacia arriba, del ángulo de visión donde yo me encontraba, no se veía la punta de la torre, porque el humo era tan denso que cubría todo. Empiezo a gritarle a la gente que teníamos que entrar, porque estaba pensando en los trabajadores de la Ventanas al Mundo, que era el restaurante en el último piso del... Y empiezo a correr, y porque nadie quería correr conmigo, inclusive me decían que me quedara, y yo me meto en el edificio solo, y llego hasta la torre número 1, ahí hay 2 personas atascadas dentro de un elevador, todo el agua se le está metiendo de los demás pisos, y ellos están encapsulados entre medio de 2 pisos. Lo primero que me viene a la mente es que ¿cómo yo voy a sacar esto? Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Y ellos, nos vamos a ahogar. Y cuando miro alrededor me encuentro con un pedazo de acero, un tubo de acero, lo tomo, lo meto entre el mecanismo de la puerta y empiezo a forzar las puertas hasta que se rompe el mecanismo. Y no, cuando veo está muy profundo. ¿A todo eso ya había impactado el segundo avión? No, ¿Todavía no? No, todavía falta. Eso es... Fue muy rápido. Esto son cosas rápidas. Entonces yo me encuentro una escalera de los electricistas, la meto dentro del elevador, abro la tapa del techo y lo saco, lo llevo fuera del edificio, lo pongo en ambulancia y regreso otra vez. Y ahí me encuentro con un oficial de la policía de los puertos, el señor David Lee, me dice, ¿tienes la llave? ¿Esta llave, la que usted nos ha traído? Eso es correcto. William Rodríguez nos ha traído la llave maestra. Esa es la llave maestra que abría todo el complejo de lo que era el World Trade Center. Y inclusive la llave está designada para el museo permanente. ¿Y lleva usted siempre consigo? Conmigo, por supuesto. Sí. Le llaman la llave de la esperanza porque salvó a muchísima gente. Entonces se produce el segundo impacto, llegan ya bomberos, policías. ¿Usted acompaña a los bomberos? No, todavía no ha dado el segundo impacto, todavía estamos en el primer impacto. Hay pequeñas, no, siguen explosiones pequeñas. Acuérdate que el restaurante tenía tanques de gas para la cocina y eso está reventando. Subo al lobby, me siguen los bomberos, les digo, yo tengo la llave de acceso y conozco la mejor manera de subir. Y ellos me siguen, empezamos a abrir las puertas y la gente a salir. Así yo iba al frente, ellos iban detrás.
ellos se desploman completamente en el piso 27 porque no podían seguir. Ellos llevaban unas mochilas muy pesadas. Muy pesadas, un equipo pero súper pesado, y estaban tropezando mucho en las escaleras con el flujo de gente que estaba bajando, que estaba tratando de salir. Había pánico ya en esa escalera. Había pánico, había mucha gente que estaba haciendo chistes porque no sabía la capacidad, sí, la dimensión de lo que estaba pasando, exacto. Y usted tampoco sabía a esas horas qué es lo que había ocurrido. No, yo sabía que había algo grande, ya yo sabía que era un impacto de un avión porque lo estaban diciendo en el radio. Ajá. Pero había una persona impedida en el piso 27, se le está dando primeros auxilios, yo sigo con el policía solo hasta llegar al 39. En el 39 la torre sur es impactada por el segundo avión. Hace una sonda de movimiento, el sonido que nos tumba al piso y de momento se oye un derrumbe en mi torre, la torre norte. Eso jamás se ha visto, hay un derrumbe interior en su torre. No se ve, la torre se estaba derrumbando por dentro. El piso 65 se oye en la estación en el comunicado de radio del policía, perdimos el 65, queriendo decir que el 65 colapsó un piso encima del otro, derrumbándose hasta llegar al 44, y nosotros estábamos en el 39, 5 pisos de diferencia. En eso me entra un pánico y yo quiero seguir. Pero temió por su vida, lógicamente. No, el pánico mío era la gente que estaba atrapada. Yo no estoy pensando en mi seguridad en ningún momento. Y en ese momento me dice el policía, no, Willy, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Mejor te vas. Y yo no me quería ir. Me dice, pero como quiera un civil, esto no es mi responsabilidad. Con todo y eso yo quería seguir subiendo. Finalmente me dice, hay una persona en silla de ruedas en el 27, yo necesito que tú saques a esa persona y te vayas. Digo, voy a sacar a la persona, pero regreso. Corro al 27, le digo a 3 personas que estaban allá de los bomberos que me dieran una mano, que tenía órdenes de sacar a esta persona impedida. Llego hasta el lobby del edificio, mientras bajábamos ya la torre número 2 se está derrumbando. Una cosa horrible porque mira, los pedazos del techo en las escaleras se caían, las luces fosforescentes rompían en hileras, se oía rompiéndose hasta abajo. Llego al lobby, en el lobby me encuentro que todo aquel mármol estaba arrancado de la pared, las luces que colgaban de un alambre eléctrico. Me dicen, prepara la ambulancia. Comienzo a ir hacia la entrada del edificio. Cuando llego a lo que era la entrada, que da a la calle oeste del edificio, todo el área está desierta, la policía tiene todo el área acordonada y me gritan, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Ahí me viro por primera vez y veo todos los cuerpos de las personas que se habían tirado del edificio. Y fue, te digo, la visión más dantesca, más horrible, la que te llevo más enterrada en mi corazón. Lo que yo vi en ese momento, ni una previmetría de un soldado cuando va a una guerra se puede comparar con lo que yo vi en ese momento. Y personas que yo le salvé la vida, que le abrí la puerta y las logré sacar, cuando salen del edificio dicen, Dios mío, quizás me salvé. Y un pedazo de escombro cae y los mata. Y para mí eso fue horripilante, porque los reconocí por sus uniformes. Y microsegundos me dicen, no mires hacia atrás, pasa eso, veo todos los cuerpos, y de momento se oye el crujir del edificio y una voz que dice, corre, 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 y lo único que veo frente al edificio es un camión de bomberos. Corro hacia el camión de bomberos, me tiro, me deslizo, cuando estoy metiendo la pierna, el edificio que se está derrumbando a la misma vez, y se derrumba totalmente encima del camión. ¿Usted debajo del coche de bomberos? Eso es correcto. Y es ese seguramente fue el instante más eterno de su vida. El más eterno de mi vida, porque se oyen los escombros cayendo y el camión hundiéndose, y yo pensando, Dios mío, que no explote una de estas llantas, porque voy a morir aplastado, y lo único que me viene a la mente es, Dios, no le dejes a mi mamá el dolor de encontrarme en pedazos y aplastado. Lo único que me viene a la mente es el bienestar de mi madre, nada más. Y de momento todo para, y hay un silencio total, una nube de polvo entra por todos lados, por cada orificio que quedaba. No veía nada ya. No se veía nada, desplaza prácticamente el oxígeno que queda, y empiezo a escupir y a toser y a gritar bajo los escombros. Y ¿quién le salva? Bomberos. No sé cuánto tiempo pasa, inclusive debajo del camión, del lado opuesto, habían bomberos que también buscaron guarida debajo del camión, y ellos se identificaron debajo del camión, me decían, pon tu cara debajo de la camiseta para que puedas respirar. Pasa un tiempo indefinido, no sé si fueron 10, 15 minutos o si fueron 2 o 3 horas, no puedo decir cuánto tiempo fue, pero cada segundo para mí eran horas. Y se oyen los escombros que se están saliendo, lo que supuestamente me salvó
Lo que he oído de los medios de comunicación fue que como fui la última persona en salir de la Torre Norte, identificaron el punto exacto donde tenían que buscar primero. Porque vieron las dos partes, las dos dimensiones. Cuando yo salgo del edificio y cuando los bomberos se meten del lado opuesto del camión. Y pensaron de que sí. Y mira, me sacan de los escombros. Cuando regreso, estoy en el epicentro, estoy recibiendo oxígeno en una ambulancia. Yo, cuando me recupero, regreso. Ya el camión estaba un poco aplastado, quemado al frente y las llantas se le habían reventado. Y es el primer camión que ustedes vieron en las noticias que CNN presenta, totalmente destruido. Ahí estaba el camión que le salvó. ¿Usted cuántos años llevaba trabajando? 20 años, tengo 41 años de edad. ¿Cuántos amigos perdió? Perdí 200 amigos. ¿200? 200 amigos. Como te dije, yo todos los días desayunaba en el restaurante Windows of the World. Y ese día es más, usted me comentaba que desayunaba en la azotea cada día. Porque entraba no a las tenía 8, vértigo, y ahora sí. Ahora, desarrollé un vértigo horrible, desarrollé un síndrome de fatiga crónica, desarrollé una preocupación constante, buscando qué es lo que puede pasar, una inseguridad. Y le vendrían a la cabeza todas las imágenes y todos los sonidos, supongo. Yo lo vivo diariamente, no porque quiera, porque estoy representando a las víctimas hispanas y como cabildeo directamente a nivel de gobierno, a nivel de medios de comunicación, y he ido al Congreso, he estado con el presidente muchísimas veces. Eso, pues lógicamente, siempre saca a relucir la experiencia que yo viví. Y eso es una cosa que vivo diariamente. Señor Rodríguez, gracias por su relato. El relato seguramente más completo que hemos escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El señor Rodríguez tiene que irse inmediatamente a Battery Park, Javier. Tiene que irse a Battery Park porque justo en estos momentos se inicia ya el último acontecimiento, el último acto del día. Nos vamos a Battery Park, donde en la esfera, en ese único monumento que se salvó de la catástrofe de las Torres Gemelas, se va a encender en unos minutos la llama eterna, coincidiendo con esta puesta de sol que estamos viviendo sobre él. Es la hora de las despedidas. Queríamos, si se puede, recuperar la música de Bruce Springsteen con esa Mi ciudad en ruinas que ha compuesto después de la tragedia del 11 de septiembre. Una última reflexión, Matías. Pues un dato, lo leí hace unos días, y es que las maternidades de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, se vieron atestadas de mujeres 9 meses después del 11 de septiembre. Hijos concebidos en medio del temor, de la ansiedad y sobre todo, fundamentalmente, de las ganas de vivir. Y terminaba el articulista diciendo que está en nuestras manos el que esos hijos sean hijos de la tragedia o de la esperanza. Gracias, Matías. Hemos recordado lo que contábamos aquí, esa experiencia, ojalá que irrepetible, de una gran tragedia, de un ataque terrorista. Jesús, una última reflexión en esta noche del 11S. Permíteme entonces hacer un poco de guía turístico. En un lugar de Nueva York, muy conocido, Naciones Unidas, ustedes entran por la primera avenida, a la derecha está la puerta del público, a la izquierda unos jardines que nadie visita. Pero si ustedes entran en los jardines, al fondo habrá un banco de piedra y enfrente un pequeño monumento. En ese monumento he aprendido yo una de las grandes verdades que más me han servido a lo largo de mi vida. Es una inscripción y dice: mejor que maldecir las tinieblas es encender una vela. Esta noche hemos maldecido las tinieblas de aquel 11 de septiembre. Encendamos ahora la vela de la esperanza de que eso nunca más vuelva a ocurrir. Pues en la despedida tan solo traducir lo que estén escuchando ustedes de fondo, por lo menos un párrafo de esa canción, Mi ciudad en ruinas, de Bruce Springsteen. Lágrimas en la almohada, donde tú y yo dormimos, te llevaste mi corazón al irte, sin darme un dulce beso he perdido mi alma, compañero. Dime cómo podré empezar de nuevo mi ciudad en ruinas. Venga arriba, venga arriba. En unos minutos desde Nueva York, en directo, lo que está sucediendo en este 11S. Buenas noches y hasta entonces.